Listo, listo. Buenos días a todos. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces este tema de distinción entre objetos y cajas. Ya comparto. Listo. Bueno, ahí ya harían de poderlo ver. Listo. Entonces acá debería de poderse ver mi pantalla. Entonces, vamos ahora a hablar de distinción entre objetos y cajas. Entonces lo primero que vamos a ver acá es, vamos a ver objetos y cajas indistinguibles, objetos indistinguibles y cajas indistinguibles, objetos distinguibles, cajas indistinguibles, objetos y cajas indistinguibles. Entonces, cuando tenemos objetos y cajas distinguibles, se aplica cuando tenemos objetos y cajas que son distinguibles entre sí. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo es las cartas de póker y los jugadores de póker, ¿sí? Porque los jugadores de póker usted los puede diferenciar entre sí. Los jugadores de póker usted los puede diferenciar entre sí y las cartas también, ¿sí? Las cartas son diferentes, o sea, no existen cartas que sean indistinguibles, es decir, que usted no pueda decir, bueno, esta es una o esta es otra. Entonces, por ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden distribuir 5 cartas en cada uno de los 6 jugadores en un juego estándar de póker? Entonces, ese es, por ejemplo, entonces, como las cartas son diferentes entre sí, los jugadores son diferentes entre sí, entonces eso quiere decir de que los podemos diferenciar. Entonces, en este caso tenemos que hacer el conteo considerando pues cada uno de los elementos. Entonces tenemos 6 jugadores de póker. Entonces, ¿de cuántas formas podemos repartir esas cartas? Como tenemos en total 52 cartas, 52 cartas en total. Entonces tenemos que al primer jugador vamos a darle 52 combinados 6 cartas. ¿Por qué combinado? Porque pues no importa en qué orden le den las cartas. Luego, al segundo jugador, como ya tenemos 52 y gastamos 6 cartas, entonces nos quedarían 46 cartas combinadas. Ah, son 5 cartas, qué pena, son 5 cartas. Entonces, combinado 5. Sí, porque son 5 cartas. Luego sería 47 combinado 5. Al segundo jugador, pues vamos a darle de 47 cartas que nos quedaron, 5. Luego, 42 cartas entre 5 para el tercer jugador. Para el cuarto jugador serían 42 menos 5, 37. 37 cartas, 47, 42 entre 5. Luego al quinto jugador se le darían 32 cartas entre 5 y finalmente al último jugador se le darían 32 combinados 5 y el último tendría 32, 27 combinados 5, ¿sí? Entonces, este es para el primer jugador, para el segundo jugador, para el tercer jugador, para el cuarto jugador, para el quinto jugador y para el sexto jugador. Entonces, cuando son distinguibles, pues nosotros podemos solucionar los problemas usando ese tipo de pensamiento. O sea que le doy tantos al primero, luego tantos al segundo, luego tantos al tercero, luego tantos al cuarto, y así. Como aquí no nos interesa el orden en que se den las cartas, es lo mismo si yo doy primero unas de picas, ¿sí? Unas de picas, unas de diamantes, o luego un dos de diamantes, pues es lo mismo si los doy primero el dos de diamante y luego el A, o si doy el A primero y luego el 2 de diamante, o sea, da absolutamente lo mismo. Entonces, por eso es combinado. Y ahí está hecho. Entonces, luego vamos a hablar de objetos indistinguibles y cajas distinguibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos objetos indistinguibles, usted tiene una colección de objetos indistinguibles, o sea, que no los puede diferenciar entre sí. Por ejemplo, tiene cuadrados, tiene triángulos. Por ejemplo, tenemos círculos, pues no los puedo diferenciar entre sí. Entonces, como no los podemos distinguir entre sí, quiere decir que la combinación, la repetición es permitida. Dado que la repetición es permitida, entonces, ¿qué sucede? Básicamente, vamos a tener que los objetos que escogemos, pueden ser, bueno, en varios del mismo tipo, o sea, lo podemos repetir. Entonces, para ese caso, aplicamos combinatoria con repetición, que está dado por esta fórmula, Cn más R menos 1, R. ¿Listo? Esa es cuando tiene esa situación. Por ejemplo, ¿en cuántas formas se pueden colocar 10 bolas indistinguibles en 8 papeleras distinguibles? Entonces sería combinatoria con repetición con
n igual a 8, que son los objetos distinguibles. Tengan cuidado, en la combinatoria con repetición, el n son los distinguibles y el r son los que tienen repetición, básicamente. Bueno, objetos distinguibles y cajas indistinguibles. Entonces, este es un caso complicado de conteo, pues ya que requiere analizar cómo se distribuyen los objetos en las cajas y no existe una fórmula cerrada que permita contarlos. O sea, que ya tocas con puro análisis. Entonces, ¿de cuántas formas podemos asignar 3 oficinas a 4 empleados diferentes A, B, C y D? Para tratar este caso, debemos enumerar las posibilidades. Entonces, en el primer caso, asignamos una oficina a los 4 empleados. En el segundo caso, 3 empleados en una y un empleado solito en otra. Y así. Y en total tenemos 14 formas de asignar. Como las oficinas no se pueden distinguir entre sí, pues básicamente esta situación no puede darse que la segunda o la tercera, porque las oficinas son iguales, entonces no hay forma de distinguirlas. Entonces, toca enumerarlas. Y por último, tenemos una forma de resolverlo, que es con los números de streaming. Básicamente, toca aplicar esta fórmula. Esta fórmula tiene que ver con el coeficiente binomial. Entonces, sencillamente se les muestra como forma, como que, bueno, se puede resolver por ese lado, pero no vamos a resolver problemas por ese lado. O sea, no vamos a usar eso, básicamente. Bueno, en computación solo nos interesan los dos primeros casos, ¿sí? Que son los que más aplican en el análisis de algoritmos. Recuerden pues, que tomo esto en su curso de ingeniería de sistemas. Bueno, entonces aquí está. Entonces, esa es una fórmula de resolverlo, entonces efectivamente da 14. Bueno, y tenemos objetos y cajas indistinguibles. Entonces, lastimosamente aquí toca evaluar todas las posibilidades, no hay una fórmula. Al menos en este hay una aproximación con estos números de Strickland. ¿Sí? No aplican todos los casos, pero usted puede resolver estos problemas de cajas distinguibles y cajas indistinguibles. Y este último, cuando ambos son indistinguibles, pues definitivamente no. Deben evaluar todas las posibilidades. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden colocar 6 copias idénticas del mismo libro en 4 cajas idénticas? Entonces, en 4 cajas idénticas, recuerden que las cajas no las podemos diferenciar. Entonces, en una caja coloca 6. En una caja coloca 5, en la otra 1, luego 4, 2, luego 4, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Entonces, es eso. Hoy no voy a realizar ninguna actividad evaluativa. Entonces, bueno, entonces en total tenemos 9 formas y el problema es conocido como el problema de la partición. Y ese tipo de problema será tratado en el curso de complejidad y optimización que ustedes ven en noveno semestre. Bueno, entonces, esto pues es una recopilación general de los problemas que hemos visto. O sea, para que tengan en cuenta las estrategias, saber cuándo los objetos son distinguibles y cuándo las cajas son distinguibles o no. Y saber en cuál de estos aplica. Nosotros vamos a estar enmarcados en estos dos principalmente, ¿sí? Porque pues este y este se nos escapan de cómo manejamos el curso. Bueno. Entonces, pues no entro mucho en detalle con esto. Entonces, y finalmente tenemos el coeficiente binomial. En el caso del coeficiente binomial, nos ofrecen, bueno, eso se utiliza para muchísimas cosas, pero lo que vamos a utilizar nosotros es para la expansión de binomios, ¿sí? Para la expansión de binomios, por ejemplo, tipo x más y al cuadrado, o x en general, xy elevado a la n, x más y elevado a la n. Entonces, ¿de qué está dado esto? Básicamente, sean x y y variables, y n un número entero no negativo, entonces ese binomio elevado a la n se cumple, que es igual a la sumatoria desde j igual a 0 de la combinatoria de n, j, x, n menos j y j. Entonces, observen acá, entonces, ¿cómo se expande? C de n0, luego n1, y miren, aquí hay un error, aquí es n2, n-2, bueno, n-3, n-4, n-5 y así. Por ejemplo, ¿cuál es el desarrollo de x más y elevado a la 4? Aplicando la fórmula. Entonces sería x más y elevado a la 4 es igual combinatoria de 4, 0 por x a la 4, más combinatoria de 4, 1, x a la 3 por y, más combinatoria de 4, 2 por x cuadrado, y cuadrado, 4, 3, x y al cubo, y finalmente 4, 4 de y elevado a la 4. Entonces, de esa forma podemos solucionar estos binomios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el coeficiente x 12y a la 13 de x más y a la 25? Entonces hay que recordar esta fórmula, que es x más y elevado a la n es igual a la sumatoria desde j
igual a 0 hasta n de la combinatoria entre n y j por x a la n menos j por y elevado a la j, ¿sí? Entonces nos están pidiendo x a la 12, y a la 13, ¿sí? Entonces en este caso nos están pidiendo j igual a 13, nos están pidiendo j igual a 13 de x más y a la 25. Entonces, ¿cómo sería x más y a la 25? X más y a la 25 es igual a la sumatoria de j igual a 0 hasta 25 de combinatoria de 25, j, x a la 25 menos j por y elevado a la j. Entonces, como nos están pidiendo y13, el j es el que acompaña a y. Entonces, ¿cómo nos daría el término 13? Sencillamente tomamos el término, sería combinatoria de 25, 13 por x, 25 menos 13 da 12, por y a la 13. Entonces sería combinatoria de 25, 13 en este primer caso. Entonces considerando el tema de la sumatoria. Entonces acá, luego acá, ¿cuál es el coeficiente x a la 12, y a la 13? Es bastante sencillo. Solo es considerar x de 2x menos 3y. Entonces, ustedes consideren esto como una sola cosa y esto como una sola cosa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría combinatoria de 25, 13, factor de 2x elevado a la 12 por menos 3y elevado a la 13. Eso va a dar un número negativo. Es por el menos. Elevado a un número impar. Entonces, es bastante sencillo si uno conoce la sumatoria. Aquí igual está hecho, miren. Aquí es 25,13, combinatoria de 25,13. Y acá sería combinatoria de 25,13 de 25 menos 13 de y a la 13. Básicamente, daría esto, ¿sí? Daría esto. Pues al separar esto, 2 a la x a la 25 es como tener, 2 a la 25 menos 13 es 2 a la 12. Es 2x a la 12. Entonces, 2x a la 12 es igual a 2 a la 12 por x a la 12, ¿correcto? Entonces, es eso. Bueno, y acá finalmente pues tenemos, sean n y k positivos, tales que n mayor o igual que k, entonces el triángulo de Pascal es una regla recursiva. Esto es lo primero que vamos a ver nosotros de ecuaciones recursivas. Ese triángulo de Pascal que ustedes utilizan para resolver los binomios sale de esta ecuación. Básicamente, la combinatoria de n, k es igual a combinatoria de n-1, k-1, más combinatoria de n-1, k, con la observación de que cn, 0, cualquier cosa, donde k sea igual a 0 es igual a 1, y tenemos que la combinatoria de cuando los dos son iguales es igual a 1. Entonces, este es el famoso triángulo de Pascal, donde tenemos n y tenemos k. Básicamente lo podemos armar con esta reglita. Cn menos cn, k es igual a cn menos 1, k menos 1, más cn menos 1, k. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, queremos que nos dé 5, con k igual a 2, por ejemplo. Entonces, c de 5,2 es igual a c de 4,1 más combinatoria de 4,2. Entonces, si ustedes observan, este 20 va a obedecer a estos dos. ¿Sí? Que este sería c de 4,1, mírenlo acá. Ah, bueno, se estaba poniendo el 3, que pena. Estaba poniendo el 3. Aquí sería 5,2, es este. Entonces obedece a 4,1, miren, y obedece a 4,2, que sería este. Como ustedes ven, pues es la misma regla de formación igual. Este va a obedecer a estos dos y este va a obedecer a estos dos. Y así hasta que llegamos todos los casos 1. Eso nos debe de dar 10. De todo modo, la combinatoria de 5,2, si ustedes la calculan directamente, es igual a 5 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial. Entonces, 5 factorial, creo que es 720. Vamos a ver.
Y 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. Ah, no. 5 factorial sería, vamos a ver. 5 factorial sería, digamos, se me olvidó. No es 720 porque eso es 6 factorial. 5 factorial vale, 5 factorial vale 120. Y esto sería 120 dividido 2 por 3, sería 2 y esto es 6. Dividido 12, esto da 10. ¿Sí? Esto da 10, como ven, es acá. Y pues también podría formarse con la suma de estos dos. Con la suma, perdón, con la multiplicación, creo que la suma, la multiplicación, no, es la suma. Entonces tendríamos 4, 1, 4, 1 es 4, y la combinatoria entre 4 y 2 debería dar 8. 4 combinado 2, 4 combinado 2 nos da 6. Entonces 6 más 4, sí, esto da 4. Esto da 4 y esto da 6. Entonces 6 más 4 igual a 10. O sea, hay varias formas de obtener la combinatoria y una de estas es mediante esta relación recursiva. ¿Sí? O sea, realmente podemos obtenerlo así, con esta relación recursiva sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, es eso básicamente. Bueno, entonces escriba el desarrollo de x más y a la 6. Entonces, recordando la sumatoria. La sumatoria es de j igual a 0 hasta n, combinatoria de n, j, por x elevado a la n menos j por y elevado a la j. Entonces, si cambiamos eso por 6, nos daría. Si cambiamos n por 6, nos daría. Entonces, combinatoria de 6,0 por x elevado a la 6 por y a la 0, pues no tiene mucho sentido escribirlo. Luego, combinatoria de 6,1 por x a la 5 por y, más combinatoria de 6,2 por x a la 3, a la 4, y al cuadrado, más combinatoria de 6,3 x a la 3, y a la 3, más combinatoria de 6,4 x a la 2, y a la 4, más combinatoria 6,5 x y a la 5, más combinatoria 6,6 y elevado a la 6. Y así se escribe el desarrollo de esa ecuación. O sea, de una forma bastante rápida. ¿Cuál es el coeficiente x a las 101, y a la 99? El exponente que tiene y es la j. J es igual a 99, por lo tanto sería combinatoria del n. ¿Cuánto es el n? 200,99. Este sería este sería 2 elevado al valor que lleva x, o sea, 2 elevado a la 101, por menos 3 elevado a la 99. Esta sería la respuesta. Eso sería la respuesta quitando el x y el y, ¿no? Quitando el x y el y, que por acá va a quedar x a la 101 y y a la 99, después de separarlos. Entonces, pues aquí está básicamente el desarrollo de eso. Bueno, y pues básicamente esto es lo que nosotros habíamos visto en el capítulo número 6. Eso pues con la idea de terminar este tema de combinatorias ya por finalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes revisaron el tallercito que les subieron. Profe, ¿taller de qué? Bueno. Entonces, Profe, ¿a dónde subió usted el taller? Está en el campus, compañero. Hay dos sí. talleres. Sí, eso lo dije. Pues con, O sea, no entiendo el tono de reclamo porque pues yo lo hice. Sí, entonces, aquí está. Ejercicios con Teo, yo aquí lo puse. Miren. Y eso está puesto desde, ya les digo, eso lo puse desde, creo que desde el viernes, creo. Bueno, entonces, bueno, fui un poco rápido para aprovechar y hacer algunos ejercicios.
Entonces, pues, como supongo que no alcanzaron a revisarlo, entonces les propongo este primero. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo se resolvería este? Intenten resolver este. Aquí está. Intenten resolver este. Les va a dar unos minuticos. Listo, a ver cómo les va con este. De todos modos, yo dejé las respuestas acá abajo, pero la idea es que es esta acá. ¿Listo? Sí, yo les había dicho la semana pasada que iba a subir los ejercicios. Tienen que estar ustedes más pendientes del campo, muchachos. Entonces, aquí está. Entonces, eh, acá. Entonces, inténtenlo, les va a dar unos minutos, después resolveremos otro y otro. Traten de resolverlo, tratar de resolver los ejercicios y pueden traer dudas a clase, ¿no? Para aprovechar el espacio. Entonces, les voy a dar, bueno, son las y media, les voy a dar hasta las y 35. A las y 35 les preguntaré, bueno, cómo les va y si no, pues depende cómo haya más tiempo o lo resuelvo.
Listo. ¿Cómo les ha ido? ¿Requieren más tiempo o no puede, o no necesitan una ayuda para arrancarlo? Yo sí solicito la ayuda para arrancarlo, pues. Listo. Entonces, ujú. Vamos a ver, formato, texto, tipo de letra del texto. Listo, vamos a bajarlo. Pues esta sería como una normal y vamos a bajarle el tamaño, más o menos así. Listo, ahora sí. Entonces, el problema dice, eso es como lata, entonces pues no es que copie exactamente bien los fines. Bueno. Entonces, voy a corregir las tildes, voy a quitárselas básicamente. Bueno, supongamos que en un futuro todos los números de teléfonos del mundo se le asignan un número de acuerdo al siguiente esquema. Primero, va el código del país, que es un número de 1 o 2 o 3 dígitos. Es decir, de la forma X, XX o XX, seguido de un número de 10 dígitos de la forma NXX, NXX, NXXX. Entonces, ¿cuántos números de teléfono distintos admite este sistema? Admite este sistema con la asignación de números de teléfono, donde X es un número entre 0 y 9 y N es un número entre 0 y 4. Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente, es que, ¿cómo pueden? Primero hay un área donde comienzan los números, inicia con código de país. Ese código de país, ¿cómo puede ser? Ese código de país, ¿cómo puede ser? De una, Según, dos o tres cifras. es exactamente una cifra, o sea, una X, o bien 2X, o bien 3X. Muy bien. Allí intuitivamente, ¿qué tipo de reglas estaría aplicando entre estos tres? La suma. La suma porque, claro, usted no puede tener al mismo tiempo uno y dos dígitos. Eso son excluyentes, es uno o el otro. Bueno, luego sigue con un número de la forma NXX, entonces seguiría un número de la forma N de esta forma, son 10 dígitos. Entonces, ¿cómo harían para contar esos 10 dígitos? ¿Cómo harían para contar esos 10 dígitos? ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Cuándo son X y Que cuándo dos de son Y? los dígitos solamente pueden tomar 5 posibilidades. Estos pueden tomar 5, correcto, y pues que vienen estructurados de esta forma. Regla de la suma, regla de la multiplicación. Multiplicación. Multiplicación, correcto. Entonces, ¿cuál es la tarea número 1? Seleccionar código de país, ¿correcto? Y la tarea número 2 es seleccionar número. ¿Estas dos tareas son mutuamente excluyentes o se tienen que hacer? Se tienen que hacer. Se tienen que hacer por lo que es regla de la multiplicación. Y T1 se parte en 3 tareas, que sería T11, T12 y T13. ¿Cuáles serían esas 3 tareas que se parte T1? ¿Cuáles serían esas 3 tareas? Código del país, el segundo serían los números que apenas llegan a ser 5 y el tercero los otros números que llegan a ser 10. No, sí, exactamente, La Gregory. tarea 1 pues sería cuando el código del país fuera de la forma pues Uno. X, una forma de un dígito, la 2 sería de 2 dígitos y la 3 Pues, de 3 dígitos, correcto, exactamente. Tengan cuidado porque como estamos solo en código del país, usted tiene que tomar una decisión. Y la decisión es qué código del país usted se queda. Y usted tiene 3 posibilidades, que sería un dígito, 2 dígitos y 3 dígitos. Entonces, de acuerdo a eso, les doy otros 5 minutos para que intenten hacer el conteo. Déjenlo expresado en términos de potencias, porque pues va a salir un número muy grande.
Entonces, esa sería la idea. Entonces, manos a la obra. Entonces, les doy, son las y 40, hasta las y 45. El taller solo es de repaso, pero pues el objetivo era que, digamos, si hay algún ejercicio que se les dificultara, me dijeran y lo resolvíamos acá. Eso es como el objetivo de esos talleres. O sea, siempre yo los coloco y la idea es esa, que no, profe, se me dificultó ese ejercicio y llegué hasta aquí. Y esa es la idea básicamente, para animarlos a revisarlo. De todos modos, esta semana no voy a evaluar nada, ni les voy a dejar nada, porque estamos en flexibilidad, ¿no? La flexibilidad termina hoy. Entonces, esa es la razón de por qué no hago ninguna actividad evaluativa. Una circular de la directora sobre, pues hasta hoy 14, hasta el 17 había una flexibilidad por los 35 años de regionalización. Creo que hay una actividad por la tarde, tengo entendido, para que participen en ellas.
un poquitico más de tiempo o lo resuelvo? Ustedes me dirán. Resuélvalo, profe. Listo. ¿Alguien más o alguien está de acuerdo con eso? ¿De resolverlo? Ah, bueno, Sí, perfecto. profe. Listo, dale. Entonces, vamos a ver. Vamos acá, entonces, dice que son uno, dos o tres números, entonces empezamos con la gran tarea uno. Entonces, la gran tarea uno nos queda de la siguiente manera. Tarea uno. Entonces, un dígito, pues hay 10 dígitos diferentes. Dos dígitos, hay 10 al cuadrado dígitos. Tres dígitos, hay 10 al cubo dígitos. Eso nos da 10 más 10 al cuadrado más 10 al cubo, que eso es B1101, B1101, ¿no? Luego, B1110. Luego tenemos la tarea 2, que es asignar los números que tienen el formato que dice acá. NXX, NXXX, NX, NXXX. Y faltarían 4X. Entonces, esto sería 10 a la 8 por 5 al cuadrado. Y en total tendríamos, el total sería 10 más 10 al cuadrado más 10 al cubo, factor de 10 a la 8 por 5 al cuadrado. ¿Les dio eso? Esa sería la solución a ese ejercicio. Entonces creo que está aquí. Yo lo había puesto acá. Miren acá. Aquí está. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos con el siguiente ejercicio antes de ir a descanso. Hagamos uno en Palomar. Recuerden practicar esta parte, pues para ver qué es esto. Miremos. Este lo pone a pensar a uno. Este me gusta. Entonces, hagamos este. Listo. Entonces, esto les voy a dar. Yo creo que con esto bastaría 5 minuticos, a ver cómo les va con ese. Entonces, go ahead. Piense, obviamente las respuestas están abajo, pero pues la idea es que lo desarrollen.
Listo. ¿Cómo les fue con este? ¿Sí salió o no salió? Profe, ¿me escucha bien? Sí, señor. Pues no sé, sino que parece una respuesta como muy simple, pero no sé si sea así. Sería Sí. n sobre k, ¿cierto? Ujú. N sobre cada función techo es igual al número mínimo. El número mínimo ahí deberían de ser 2 en la A. Sí. Correcto. 2. Y se averiguaría el n, que y k sería, ¿Cuánto sería acá en el primero? pienso que 24, ¿no? Bueno, entonces allí, o sea, ¿cuántos asegurar que dos deben ser del mismo color? O sea, puede salir, ¿cuántas cajas hay? Hay una caja donde le puede salir uno negro y hay una caja donde le puede salir uno blanco. Porque como están buscando por color, entonces aquí el K sería el color. ¿Sí? ¿Cuántos colores tenemos? Serían 2. Dos, correcto. 2 colores. Igual a 2. ¿Cuánto valdría n? Según ese caso. Algo que dio 2, un número entero que dio 2, lee 2. Pero 4 es un poquitico menos. No, la respuesta no es 4. La respuesta no es 4. Como piden el mismo número, ¿cuántos calcetines usted tiene que sacar si tiene dos opciones de colores y para asegurar que dos sean del mismo color? ¿Cuántos tendrías que sacar? ¿No sería 2, 3, profe? profe. 2. Tendría que No, porque si saca 2, puede salir uno blanco y uno negro. Si usted saca 3, miren que 3 sobre 2, ¿techo cuánto da? 2. Tiene que sacar 3 calcetines. Si usted saca 3 calcetines, sin importar cómo sea, salen del mismo color. O sea, usted saca 3 calcetines, obligatoriamente 2 tienen que ser del mismo color. O sea, no hay otra opción. Listo. Y en el caso de la B, ¿cómo sería? ¿Cuántos calcetines debe elegir para asegurar que al menos 2 son negros? Si hay 12 calcetines marrones y 12 calcetines negros, ¿cuántos tiene que sacar para asegurarse que 12 sean esas? ¿Por qué 13? Eso es correcto. ¿Por qué 13? Porque ya tenemos 12 calcetines de un color y pues si tomamos uno de otro, sí o sí van a Exactamente. salir así. Sí, este ahí no sale por fórmula. Este de arriba sale por fórmula, este de acá abajo es por razonamiento, sí, efectivamente. O sea, ¿cuántos calcetines debe elegir para que asegurar los mismos sean del mismo color? Coja 3, obligatoriamente 2 van a ser del mismo color. ¿Y cuántos para asegurar que 2 son negros? Como tenemos, en el peor de los casos, usted puede sacar 12 calcetines marrones, ¿sí? 12 calcetines marrones, entonces no son 13. ¿Por qué son 14? Porque Eso- si usted saca 12 marrones, el número 13 pues va a ser un negro, pero es solo uno y necesitamos 2. Exactamente, es 14, correcto. Sí, este sale por razonamiento, ahí es 14. Si ustedes ven aquí la respuesta, de la sexta, 3 y 14, ¿listo? Bueno, muchachos, ahorita entonces hacemos el ejercicio de conteo. Porfa, resuelvan estos ejercicios. La idea es que si hay alguna duda en clase, pues la resolvamos, ¿sí? Puedes aprovechar los espacios de clase para resolver esas dudas. Bueno, muchachos, les tengo que dar una información. Dentro de 8 días yo la próxima semana, tengo que ir a un congreso, tengo que ir al congreso de ACOFI, voy a estar de lunes a viernes en ese congreso. Pues hubo una ponencia que nos salió de un trabajo de grado y ellos colocaron como condición para publicar pues en las memorias del congreso que uno tiene que ir allá presencialmente, o sea, yo tengo que ir presencialmente allá el congreso, que el congreso es en Cartagena. Y el congreso inicia el martes y termina el viernes. Yo los vuelos los tengo, bueno, yo salgo el lunes por la tarde y regreso el viernes por la tarde. Entonces, por esa razón, muchachos, la próxima semana no tendremos clase, ¿sí? Por esa razón. Bueno, hay en general, en este momento tendría 2 opciones para reponer el horario, que sería el miércoles, martes y miércoles por la tarde. Yo de todos modos igual hago una encuesta. Eso sería de ahí hasta el 18 de octubre. Yo como en este momento estoy en Misión TIC, tengo pues los otros horarios ocupados. Si esas 2 fechas no son posibles porque se les cruza por algo, igual es como es un grupo mixto, entonces se abrirían opciones el lunes, se abrirían opciones el martes, el miércoles y el jueves.
Entonces, pues pienso que ya ahí sería más fácil cuadrar. Entonces yo voy a hacer una encuesta, ya cuando volvamos, y pues sería la opción que gane. Pues está con la advertencia que tocaría esperar hasta el 18, después del 18 de octubre. Después del 18 de octubre, porque pues esos horarios en ese momento los tengo ocupados con Misión TIC. Entonces, sería básicamente eso lo que les quería decir. Entonces, por esa razón, pues no hay clase la próxima semana. ¿Listo? No hay clase. Igual, pues cualquiera de las dos opciones está bien. Si no, pues que el parcial del primer corte se retrasaría una semana. Eso sería todo, básicamente. Eso sería todo. Bueno, entonces, recuerden que el parcial del primer corte terminaría después del tema que iniciamos hoy, que es el de recurrencias. Bueno, sería después de que terminemos recurrencias, básicamente. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que les quería contar. Son las 9, entonces descansemos hasta las 9:15.